Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a otro video más de casos de terror en casa, señores. Y ahora nos acompaña mi amigo Carlos y mi amigo Manuel. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué Buenas tal tardes. amigos? Buenas tardes, estamos excelente. Y aquí vamos a estar un ratito con ustedes, amigos, contando casos, sucesos que han pasado en las casas de todos lados de aquí en nuestro lindo estado de Nayarit. Ahorita mi amigo Manuel va a contarles un caso que pasó y él nos va a decir dónde. Adelante, amigo Manuel. Bien amigos, pues corría el año de 2018 cuando hacíamos recorridos al Panteón Hidalgo en el turibús. Llevaba yo 30 personas en el turibús. Pues llegamos al panteón, a la puerta. Llega el panteonero, nos abre la puerta. Por cierto, eran las 9 de la noche, temprano, pues ya oscuro totalmente, claro. Ya entramos con la gente, entramos al Panteón Hidalgo, llegamos a la entrada que data del 1990, un arco donde está la tumba del general Leopoldo Romano. Ahí damos vuelta a la derecha. Yo voy contando la historia ahí del tigre de Álica, Manuel Lozada, que está enterrado a un lado de esa tumba. Ahí está su cruz. Nos fuimos por acá, por donde está la tumba del papá de Amado Nervo. Les cuento la historia. Pasamos por las tumbas de los Delius Bayer, de los dueños ex dueños de la fábrica de azúcar de Bellavista. Pues muchas historias que les iba contando a las personas ahí. Al llegar a la derecha, entrando del templo, está una tumba hermosa de un metal muy carísimo, que es la tumba de los Menchaca. A un ladito de la tumba de los Menchacas está la tumba también del hijo de un revolucionario muy famoso. Ahí empecé a contarle la historia de la tumba de los Menchaca, de la señora que enterró un dinero y que en su testamento puso que aquella persona que fuera a rezarle a la tumba de la señora, ella de su propia voz de la tumba iba a salir una voz a decirles en dónde estaba enterrado ese oro. Y todo eso le estaba platicando a las 30 personas ahí reunidas alrededor de mí, de las tumbas. Cuando a mi derecha, mirando hacia la puerta del panteón, esa ubicación, y tenía la gente a un lado de mí, y al estar platicando con ellas, del lado derecho, fuera de mi foco de rango de vista, había una señora y 4 muchachos. Ya les estaba yo platicando a ellos también, por eso volteé con todo el contacto visual para todos. Cuando de repente la señora empieza a gritar: una niña, una niña, una niña, y señalando hacia la derecha de mí. Y yo dije, está vacilando esta señora. Pero se paraba, se jalaba las greñas, se sentaba y ¿para qué la vi? ¿Para qué la vi? La señora llorando. Entonces ya me llamó la atención. Medio volteé poquito de mi rango de vista y los 4 muchachos estaban señalando a la niña con los dedos y como trastornados mentalmente del terror, del miedo, decían: no mames, güey, no mames, güey, no mames, güey. Los muchachillos nomás repetían esa palabra, atorados en esa palabra, ya locos del miedo. Me giré así más de mi rango y voy viendo a la niña, amigos, más o menos 1,20 m de estatura la niña, con el pelo revuelto, en un trajecito blanco todo arrugado, y yo vi que no caminaba, sino que se deslizaba. Yo no pude apartar los ojos mirándola, y las 30 personas que llevaba también la estaban mirando al mismo tiempo que yo.
y vimos cómo la niña se perdió en la tumba que está a la derecha, y un día voy a ir a mostrárselas, amigos, que vayamos a hacer un video ahí de ese panteón, se la voy a mostrar la tumba donde se perdió la niña esa. Todos, inmediatamente, todos valientemente echamos a correr, amigos, como que si nos fuera persiguiendo el diablo, y no paramos hasta que dimos vuelta a la iglesia del otro lado, todos asustados, platicando de lo que acabamos de ver. Ese fue un suceso verdadero. Ahí les cuento, los señores, que muchos que dejan cosas, deudas que deben o promesas que hacen y no las cumplen en vida, pues aquí se quedan atorados para cumplirlas. Me imagino que esa niña tuvo miedo de ir a la luz, y ahí está. Por cierto, esa niña, pueden oír su voz ustedes viendo un hermoso video que está por ahí. Amigo Manuel, ¿Sí? Esa historia que cuentas pasó en 2018. En el 2018 y pasó. fue una experiencia personal. Personal. Que tú la viviste junto con otros. 31 personas la vimos. Con otros más. Muy interesante historia, señores. Si tienes algo que contar, vente para acá y cuéntanosla. Aquí nosotros con mucho gusto te atendemos, te recibimos. Y ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Carlos, que nos tiene una historia también real que le pasó a él. A ver, coméntanos, amigo Carlos. Amigos, buenas tardes. En aquel tiempo yo estaba estudiando el bachillerato en un Cebetis que está aquí en Francisco y Madero, Puga. Y éramos vaguitos, amigo. Éramos vaguitos ahí en la ronda con los que me juntaba. Éramos vaguitos, éramos extrovertidos, éramos hiperactivos y no nos detenía nadie, amigo. En una ocasión, dos de mis compañeros, Miguel y Francisco, estaban estudiando junto conmigo el tercer semestre de contabilidad ahí en el Cebetis 100 de Puga. Y debido a la vagancia, a la juventud, a la inexperiencia, como quieran llamarlos, a la inmadurez, como quieran llamarlo ustedes, amigos, nos envalentonamos porque estudiábamos por la tarde. Cabe mencionar, se me estaba pasando ese dato, estudiábamos nosotros por la tarde, y 1 o 2 días a la semana ya salíamos al último camión que salía de Puga a Tepic, que eran aproximadamente las 7:30 de la noche. Y era en un octubre, amigos, donde la luna ilumina perfectamente la ciudad, o las carreteras, o las casas, y perfectamente las lunas de octubre, ustedes conocen que son muy bonitas, muy radiantes y muy incandescentes. Y nosotros, repito, por vagancia, por inmadurez, por tontismo, decidimos quedarnos escondidos para que no nos trajera el camión, el de las 7:30 que salía de ahí de Puga. Era servicio público, porque la idea de nosotros era venirnos caminando a Tepic. Como son carreteras solas, y en ese tiempo no había mucho tránsito vehicular, dijimos, nos vamos caminando por el medio de la carretera, ahí pajareando, contando chistes o contando anécdotas de terror. Pues sí, amigos, nos fuimos caminando rumbo a Tepic. Los que conocen sabemos que tenemos que atravesar el crucero. Primero de Tepic de Puga a Tepic, primero atravesamos el crucero de ahí de Aguamilpa, y después el de Bellavista. Llegando al crucero de Aguamilpa, nos toca la buena suerte, o la mala suerte para nosotros en ese tiempo, de que el director de la escuela nos ve y nos identifica que somos alumnos de su institución, y nos para y nos dice: hey, ¿qué pasó con ustedes? ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer o qué rollo? Ay, pues profe, fíjese que nos dejó el camión y pues no nos toca más que irnos caminando a Tepic. Pero antes tenemos que dejar aquí a mi amigo Paco, que vive ahí en Bellavista, y tenemos algún asunto que tratar ahí. Entonces van a Bellavista. Sí, ahí vamos. Súbanse, yo los llevo allá al crucero de Bellavista.
Pues para que no nos cachara la mentira, el profe, el director, nos subimos a su carro y nos dio un aventón al crucero de Bellavista. Ay, amigos, de veras que mejor nos hubiera traído hasta Tepic. No nos valió la mentira. Los que conocen, en el crucero de Bellavista, al lado izquierdo, al lado derecho, depende de dónde vengan, está el panteón de ahí de Bellavista. Y en aquel tiempo, enfrente o a un costado del panteón de Bellavista, había unos señores que vendían jugo de caña de azúcar, vendían fruta picada. Ahí tenían una cabañita. Y ándeles, amigos, que nosotros queríamos, ay, espérenme, porque se me encuera el chino, se me enchina el cuero, nada más de acordarme. En esa cabañita el señor pasaba descansando en una hamaca porque trabajaba más su mujer y una de sus hijas. Para esto que les cuento, recapitulamos que era en octubre y la luna estaba llena y afocada bien la luz. Pues no teníamos más de 5 minutos que nos había dejado el profe ahí en el crucero de Bellavista cuando me dio por voltear al panteón. Pero a mi amigo Miguel volteó hacia donde venden las cañas. Y él, sin poder decir una palabra completa, ni un sonido completo, nada más decía, volteen. Nosotros volteamos hacia atrás, que nos quedaba de espaldas la cabañita donde vendían la fruta. Amigos, estaba sin aire, no hacía viento, no hacía nada, y la hamaca a todo lo que daba aire, mécese y mécese. No, hombre, mi amigo, en ese momento no supimos si irnos realmente a Bellavista, que estaba cerquitas, no pasaba de 1 kilómetro, o buscar raite, pedir auxilio, gritar, hacer lo que sea. Y todavía mi amigo Paco voltea hacia el panteón y dice, algo está brillando en el panteón. No, amigos, en ese momento yo digo que Dios nos mandó a ese carro, pasó un taxi y nos subimos. Llegamos a Tepic con el favor de Dios, pero bien acalambrados, bien asustados por ese hecho que pasamos. Y todo empezó por una vagancia de querernos venir de ahí del Cebetis de Puga a Tepic caminando, porque los 3 individuos éramos de aquí de Tepic. Y nomás era una vagancia, amigos, que nos resultó o nos surgió en una anécdota terrorífica, porque en ese momento estábamos conscientes, estábamos sanos y nos dimos cuenta perfectamente que no había viento y que no había quien moviera esa hamaca. ¿Vieras, Manuel, qué feo se siente ese hecho? Sí, más a esa hora de la noche, solos, sin nadie, por los lados. Es una impresión horrible. Es una constancia más de que hay muchos seres que no se ven, pero andan alrededor de nosotros. ¿Verdad, amigo? Bueno, así es, amigos. Aquí no le ha pasado todo este tipo de historias, de casos. En todos los estados yo creo que había mucho material para contar. Y por eso los invitamos, amigos, a que vengan aquí a cabina, aquí con nosotros, aquí a la mesa esta redonda, y nos cuenten lo que cada quien ha pasado en sus casas o en las casas de los familiares que tengan. Y yo tengo una historia que contar. Hace unos años, por no decirles cuando estaba yo chico, pequeño, en la casa de mi abuelita. ¿A quién no lo dejaron cuando estaban chicos los padres a cargo de nuestros abuelos? Ahí en la casa de mi abuelita, nosotros éramos vaguísimos, pero vaguísimos. Estamos hablando de hace 45 años o más, porque estábamos muy chicos, pequeños, cuando mi abuelita se sentaba con nosotros en la sala. Se sentaban con nosotros en la sala
Y, y a veces mi madre y mi padre pues tenían que chambear éramos muchos. Me acuerdo que no había para todos y ellos pues se iban, trabajaban juntos, vendían fruta, vendían agua fresca, vendían lo que les dejaba. Para esto pues nosotros a la abuelita la hacíamos como queríamos. La abuelita desesperada pues nos ponía nuestros jalones de orejas, nuestras regañadas. Y un día, señores, que mi padre y mi madre no llegaron a la hora que siempre acostumbraban a llegar por nosotros, para que vean ustedes todo lo que pasa en los abuelitos o las personas donde hay un suceso paranormal. Resulta que eran como eso de las 10 de la noche y nosotros desesperados porque queríamos irnos a nuestra casa a descansar con nuestros abuelitos, a la casa de nuestros padres, y nuestros abuelitos se quedaban en casa. Empezamos a escuchar, y eso no es mentira, empezamos a escuchar trastes que se caían en la cocina, que se quebraban, cazuelas que nomás se oía como cuando caen, que dan vuelta y al rato hacen varios movimientos y se quedan normales. Y sobre todo, señores, oíamos cuando cerraban la puerta del corral y la puerta intacta. Mi abuelita me dijo a mí, me acuerdo que me dijo, no seas miedoso, ven para que veas que no hay nadie. Y no hay nadie. A veces es tanto el temor que uno trae que se imagina las cosas. En la cocina de mi abuelita había una ventana que apuntaba al baño. El baño estaba del otro lado, en la barda donde termina el terreno. El patio del terreno medía como 10 metros más hacia el fondo. Y yo sentía que alguien estaba en el baño. Y los trastes, ni se diga, ningún traste caído. Entonces fue como decíamos nosotros, nos imaginábamos y se oía y se escuchaba cómo es posible que se rompan, se caigan los trastes, que la puerta esté cerrándose y abriéndose y dé el portazo y cuando vamos a investigar qué es, pues nos encontramos con la novedad que ahí no pasó nada y claramente lo escuchábamos. Y ella dice que esos casos los pasa a diario y que ya es normal para ellos y que ella nada más les dicen ya andan ahí de vagos, pero no sé a quién se refiera pues. Y son casos que a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado y tienen que contarlos, y pues a mí me gustaría que ya sea que nos invitaran a nosotros a sus casas o a las casas de los familiares donde han pasado este tipo de sucesos, o en lo sucesivo venir aquí con nosotros a cabina, aquí a esta mesa, y nos cuenten de viva voz para que los demás que nos están viendo escuchen las historias o los casos de terror que ustedes tengan en casas. ¿Cómo ven, amigos? Amigo Borges, son casos tremendos, verdaderos, que son los que valen la pena mirar para que porque hay muchas personas, amigos, que no les ha tocado ver nada. Esa es la verdad. Somos privilegiados los que tenemos esa facilidad, que se nos acercan y tal vez nos pidan ayuda para algo, que necesitan ayuda o que les haga uno algo que ellos no pudieron hacer. Así que, amigos, estén atentos con todo lo que los rodea, porque hay otra vida. ¿Algo que quieras agregar, Carlos? Así es, amigos, miren, no lo echen en saco roto. Como lo he dicho en videos anteriores, y como lo acaba de decir nuestro amigo Manuel, nosotros somos privilegiados en poder vivir o experimentar esos sucesos paranormales, si ustedes quieren verlos así. Pero es porque algún familiar, alguna persona que ya dejó este mundo terrenal, les está pidiendo ayuda, les está pidiendo auxilio porque no pudo hacer
no pudo terminar una enmienda que tenía o un compromiso que hizo con alguien, y por eso es que su alma no puede descansar. Créanme, amigos, que nosotros no vamos a burlarnos de ustedes, ni a hacer algo mal con lo que ustedes nos cuenten. Platíquenos a través de sus comentarios, escríbanos con confianza, y nosotros cada uno de sus comentarios lo estaremos leyendo. Y si ustedes nos lo permiten y no quieren venir aquí a esta mesa, nosotros hacemos voz de ustedes para que su caso sea escuchado y sea oído y visto por muchas personas. Ahí está, señores, los invitamos, suscríbanse al canal Casos de Terror en Casa, no se les olvide, Casos de Terror en Casa. Si tienes alguna historia que contar, vente, aquí te esperamos. Así es de que hasta el siguiente video y cuídense mucho, señores. Activen las campanitas. Hasta la vista.